De esta mañana, y vamos a buscar en nuestras Biblias en Eclesiastés capítulo 5 versículo 1 al 3. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Amén. Pueden sentarse. Muchas veces hemos hablado de los sacrificios, y hemos hablado de que qué sucede, ¿verdad?, cuando no los cumplimos. Hemos hablado cuáles son los sacrificios aceptables a Dios, qué es lo que realmente, o cuál es el sacrificio que realmente a Dios le agrada. Y hoy vamos a estar hablando un poco de aquellos sacrificios locos, de aquellos que piensan que por entre más extremo es un sacrificio, pues que piensan que de repente eso puede agradar a Dios. Pero estamos leyendo aquí primeramente, antes de ir a algunos ejemplos, lo que dice la palabra, que cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Ni te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en los cielos y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Entonces, que nosotros cada vez entendamos más, como también dice la misma Escritura, ¿verdad?, que seamos prestos ¿para qué? Para oír y tardos para hablar. Y este consejo no solamente es, ¿verdad?, entre un diálogo, no solamente en la consejería, no solamente en nuestra relación con las personas, sino también hacia Dios. Porque dice aquí que nos acerquemos más primero para oír. Primero para oír, porque por lo general nosotros tenemos algunos conceptos sobre Dios, hemos adquirido algunos conceptos sobre Dios, hemos escuchado algunas cosas sobre Dios y pensamos que tenemos de repente un buen entendimiento de qué es lo que Dios quiere y sobre todo qué es lo que nosotros le podemos ofrecer al Señor. Pero por lo general estamos muy equivocados. Por lo general lo que nosotros le queramos ofrecer a Él por nuestra carne, pensando, como hemos mencionado otras veces, que hay alguna manera posible de impresionar a Dios, podamos cometer algunas locuras y que estas atraen consecuencias. ¿Vamos bien, hermanos? Gloria a Dios. Entonces vamos a buscar ahí en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8 al 14. Primera de Samuel 13, 8 al 14. Amén. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: tráeme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderé a los filisteos contra mí a Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado,
pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y bueno, entonces de Saúl podemos hablar tantas cosas. Pero aquí vemos una situación, mire, de entrada, Saúl es elegido rey. Y de entrada, Saúl ya va actuando locamente. Saúl tenía una necesidad. Mire, Saúl era un hombre que él quería escuchar la voz de Dios, quería tener la dirección de Dios, pero sin obedecer a Dios. Pero sin, a veces parecía que no tenía, pero ni la mínima intención de hacer lo que Dios le pedía a él. Pero él quería que Dios le dirigiera, él quería que Dios le hablara en todo momento. Él, mire, él decía, él reconocía, había una aparente humildad ahí cuando él decía que él era indigno de ser llamado, de ser puesto rey sobre el pueblo de Israel, porque él era de la tribu más pequeña de Israel. Pero que Dios lo había escogido. Pero resulta que aquello se quedaba solamente en palabras, porque cuando Dios le decía que hiciera algo, no lo hacía. Y entonces aquí, hermanos, Saúl sale, ¿verdad?, a la batalla. Tenía que salir a la batalla y había una ordenanza, que se reunieran ahí en Gilgal, él con el pueblo y Samuel, el profeta. Y que ahí se iba a ofrecer sacrificio. Pero entonces resulta que el profeta Samuel se tardó, no llegaba. Y entonces el pueblo comenzó a desesperarse y entonces comenzaban a irse. Y entonces Saúl se preocupó. Y entonces dice que él se adelantó y ofreció el sacrificio, ofreció el holocausto. Entonces sucede dos cosas. Una, Dios había dicho con quiénes tenían que estar presentes para aquel holocausto y él no esperó a Samuel. Otra, la segunda, él no podía ofrecer holocaustos, él no estaba autorizado. Y cuando Samuel llega, ¿verdad?, y lo reprende, y él le dice que Saúl salió bien contento. Él pensó que estaba haciendo bien, allá en el versículo 10. Salió a recibirle para saludarle, dice. Y Samuel, hermano, le dice, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos. Comenzó él a imaginarse, a sacar conclusiones. Descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová. Mira cómo dice él, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Mira cómo él trata de decir, me esforcé, hice el esfuerzo, hice el sacrificio, me extralimité más allá de lo que a mí me correspondía. Y Samuel le dijo, te felicito por tu esfuerzo, te felicito porque no te confiaste. Así le dijo, hermano. Dice ahí en el 13, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Entonces viene la reprensión y viene la sentencia y viene la consecuencia por no obedecer el mandamiento de Dios.
Saúl pensaba que todo era sacrificio. Saúl pensaba que solo a través de sacrificio y de sacrificio y de sacrificio es que Dios iba a estar ahí. La voz de Dios iba a estar ahí siempre escuchándolo. Que el oído de Dios iba a estar siempre escuchándolo y que la voz de Dios iba a estar siempre dirigiéndolo. Que Dios le iba a aprobar todo lo que él hiciera a base de los sacrificios. Tenemos otro ejemplo también de Saúl, en 1 Samuel, pero ahora en el capítulo 14, en el 24. 1 Samuel 14, 24. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Amén. ¿Ya lo tiene ahí? Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día. Mire, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque, donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría. Pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Sigue diciendo el 28. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Siempre Saúl en batalla contra los filisteos. Y entonces Saúl viene y dice, si usted tiene su Biblia ahí, usted va a leer que en el título dice: voto imprudente de Saúl. Porque el pueblo iba a la batalla. Mire, una de todas las batallas más fuertes, más grandes que siempre el pueblo tuvo fue contra los filisteos. Y a Saúl se le ocurre, dice que él juramentó al pueblo, no es que el pueblo, él se le ocurrió decir: Señor, nos vamos a ir en ayuno en esa batalla. Y no vamos a comer hasta que los filisteos sean entregados en nuestra mano. Qué ocurrencia, ¿verdad? Y entonces el pueblo se fue a la batalla. Jonatán, su hijo, con su compañero de armas, ellos se habían adelantado al campamento de los filisteos, y él no escuchó el juramento de Saúl, que nadie iba a probar alimento. Cuando se reúne él con el pueblo, dice que entran al bosque, y entonces imagínese el pueblo sin comer. Ya había pasado un día, el pueblo sin comer, y dice que la miel brotaba, dice, en el bosque. Ya se imagina qué situación. Y entonces, como Jonatán, su hijo, no había escuchado, dice que él extendió la punta de una vara, tomó miel y comió, y dice que sus ojos fueron aclarados. O sea, ¿ha visto usted cuando ha estado enfermo, convaleciente, que su visión se pone borrosa? Eso es señal de debilidad. El pueblo estaba debilitado. El pueblo ya estaba débil, y cuando Jonatán comió, fue fortalecido. Que en una guerra, ¿verdad?, es lo que se espera, que la persona esté fortalecida. Las personas que practican esos deportes que tienen que ver con luchas, ¿verdad?, físicas, deben alimentarse bien porque deben estar fortalecidos. Es como si estuvieran en una guerra, en batallas cuerpo a cuerpo. Bueno,
Entonces viene la imprudencia de Saúl, hace pecar a su hijo. Pero miren, no termina ahí. Cuando el pueblo ya avanzado en la batalla, el pueblo se lanza, esto está del versículo 32 en adelante, se lanza tras el botín. Y dice que el pueblo comienza a tomar ovejas, vacas y becerros, y comenzaron a degollarlos en el suelo. Y tanta era el hambre del pueblo, tanta era la desesperación del pueblo, que comenzaron a comer carne con sangre. O sea, solamente mataban el animal y arrancaban los pedazos de carne y comenzaban a comérselos. Y llegaron a decirle a Saúl que el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre, porque bien sabemos que es un mandamiento que no podemos nosotros participar de la sangre, amén, de animales, ¿verdad? Comer carne con su sangre. Así que el que le gusta a los curilitos, vaya olvidándose ya de los curilitos. Porque es un mandamiento aún vigente para la iglesia, no participar de sangre. Amén, hermanos. Entonces el pueblo estaba pecando. ¿Provocado por qué? Por el mismo voto imprudente de Saúl. Porque él pensaba que todo era sacrificio, que todo era de este tipo de sacrificios, que él iba a tener el respaldo de Dios. Ahora nos vamos a ir al versículo 37. Mire, esto no termina acá. Amén, ¿ya lo tiene? Y Saúl consultó a Dios. Mire, viene Saúl a consultar a Dios. Y le pregunta, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta en aquel día. Entonces, lo voy a resumir porque el contenido es un poco grande. Entonces Saúl, cuando mira que no hay respuesta de Dios, dice, algo está pasando aquí. ¿Qué pasó? ¿Quién pecó? Y entonces se aplica, ¿verdad? Dice en el 42 que Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán, porque él quería saber quién del pueblo había pecado. Entonces Saúl primero echó suertes entre él, ¿verdad? Entre su familia, entre su casa y el pueblo, y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl. Y en el 42 Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Y antes de esto, Saúl ya había dicho que si aún su hijo pecare, él lo mataría. Y entonces, sigue diciendo el 44. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Porque la suerte había caído sobre Jonatán, porque él era el que había pecado. Sin saber, pero él había pecado. Entonces Saúl pues estaba ya dispuesto a matarlo. Pero dice el 45, entonces el pueblo dijo a Saúl, ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación a Israel. No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios, así el pueblo libró de morir a Jonatán. Pero ojo, dice el 46, y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Entonces, mire, qué Saúl ¿verdad? Es cosa seria. ¿Y qué pasó después de todo esto? Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. Israel ya iba avanzando en la batalla, pero a causa de todos estos sacrificios, de este actuar locamente de Saúl, ¿verdad? Dios ya no permitió que se siguiera avanzando en la batalla y tocó pues dejar. Y esto no termina aquí, porque el pueblo salva a Jonatán.
en este momento de la muerte. Pero, ¿cuál es el final de Jonatán? Muere junto a su padre de igual manera en batalla. Y esto es consecuencia del actuar loco de Saúl. Porque Saúl pensaba que era en base al sacrificio. Era en base a que entre más impresiono a Dios, voy a impresionar a Dios yendo a batalla en ayuno. Voy a impresionar a Dios que aunque esto a mí no me corresponde hacer sacrificios, pero yo lo voy a ofrecer y yo lo voy a hacer. Hermanos, en el Señor hay un orden establecido. ¿Por medio de qué? De su misma palabra. Él es el que nos dice, su palabra es la que nos dice, ¿verdad?, qué nos corresponde a nosotros hacer. Su palabra es la que nos enseña qué es lo que Dios espera de nosotros. Nosotros no podemos salirnos de esos parámetros. Nosotros no podemos ofrecerle al Señor lo que a nosotros se nos antoja. Pensar de que porque lo que a nosotros se nos viene a la mente, eso le queremos ofrecer a Dios, que Dios se va a agradar por eso. ¿Vamos entendiendo, hermanos? O pretender que, porque hay quien piensa de que le va a agradar aún más al Señor. Tenemos otro ejemplo en Jueces 11:33. Tenemos 11:30, perdón. Jueces 11:30. Tenemos a Jefté. Dios levanta a este hombre como libertador del pueblo también de Israel. Y dice ahí, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, porque tenían guerra contra los amonitas, ¿verdad? Cualquiera, sí, entonces Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Mire. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Le dio la victoria. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos todos los amonitas por los hijos de Israel. Ahora mire lo que pasa cuando Jefté regresa. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió su vestido diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Mire, Dios levanta a Jefté como caudillo, como hombre de guerra, para liberar a su pueblo de la batalla contra los hijos de Amón. Y viene Jefté y se le ocurre, y dice, Jehová Dios, si tú me concedes volver victorioso
de la batalla contra los hijos de Amón, yo te prometo algo, la primera persona, cuando yo vaya de regreso a mi casa, y la primera persona que salga de mi casa a encontrarme, yo sacrifico a esa persona. O sea, la iba a matar y ofrecérsela a Dios. ¿Y quién fue que salió? Su hija, dice, su única hija, no tenía ni otra hija ni hijo fuera de ella, era hija única. Y dice que cuando miró, y dice que su hija sale muy alegre, dice, con panderos y danzas, a encontrar, a celebrar la victoria. Y no le quedó otra, no podía hacer más Jefté, dice que rasgar sus vestiduras, que romper su propia ropa, porque esto es lo que se hacía, simbolizaba, ¿verdad?, señal de dolor en aquel tiempo. Y parece que era más obediente la hija, o más entendida la hija, que su propio padre, porque ella le dijo, pues si has cumplido, si has dado palabra a Jehová, pues cúmplela, solo dame unos 2 meses, porque ella era virgen, dice, para lamentar su virginidad, y así murió. Dice que no conoció varón. O sea, ya no hubo más descendencia por parte de esta familia. Fue cortada la descendencia por el actuar loco de Jefté. Porque Dios nunca ha aceptado sacrificios humanos. Nunca ha aceptado una vida humana en sacrificio. Por eso vino Él mismo allí a la cruz y dijo, yo mismo doy mi vida. Él no puede aceptar ninguna vida humana. Entonces, pero ¿de dónde? O sea, ¿cómo a Jefté se le ocurrió esto? Porque esto es lo que hacían la mayoría de los pueblos abominables, hacer sacrificios humanos. Entonces mire cómo nuestra idea del sacrificio a Dios muchas veces es motivado por el tipo de sacrificios que ofrecen, hermanos, los gentiles. Amén. Que ofrecen, hermanos, los paganos. Ese es el tipo de sacrificio que nosotros queremos ofrecerle al Señor muchas veces. Y nosotros vemos que aquellos hacen eso. ¡Qué sacrificio! Esto le ha de gustar a Dios. Esto le ha de parecer bien al Señor. Y es todo lo contrario. Es absolutamente todo lo contrario. Y hay muchos y muchas iglesias que viven haciendo ese tipo, ofreciendo, y aún le enseñan al pueblo a hacer ese tipo de sacrificios, como los mundanos los hacen, como los paganos los hacen, como los idólatras los hacen. Y pensamos que esas cosas le ofrecemos al Señor, le podemos ofrecer al Señor, y que esas cosas le van a agradar al Señor. Pero nosotros debemos ser entendidos. Dice la Escritura en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios se agrada y Dios prefiere que haya más conocimiento, que haya más, indaguemos más, conozcamos más su palabra, la pongamos por obra, porque poniendo, hermanos, su palabra por obra, estamos ofreciendo esos sacrificios agradables al Señor. De lo contrario,
No podemos. De lo contrario, lo que vamos a tener, puede ser que lo que tengamos son ideas locas, que lo que tengamos es vimos algo por allá en el mundo y nosotros queremos implementarlo, un sacrificio para agradar a Dios, y no lo vamos a lograr. ¿Vamos entendiendo, hermanos? ¿Seguros? Entonces dice ahí que conocimiento de Dios más que holocaustos. Hermanos, llegó un momento donde Dios dijo: estoy ya, parafraseando, estoy asqueado ya de los sacrificios de este pueblo, de la sangre de animales, del olor de los sacrificios, ya no quiero más. Porque de conocimiento de Dios este pueblo ya no tiene nada. Que era del pueblo de Israel. Y por eso ahora, ¿verdad?, nosotros tenemos la gracia. Porque Dios dijo: ya no quiero nada de eso. Teníamos a Saúl, pero luego el pueblo se volvió a eso. ¿Y sabe qué? En este tiempo también la iglesia, en este tiempo el pueblo también piensa que todo es sacrificio. Amén. Y de todo tipo. Yo le he contado, si usted está aquí cada día del culto, gloria al Señor, porque tiene que estar cada día de que el pueblo se congrega. Amén. Pero, ¿sabe qué? Hay quien piensa de que estando los 7 días de la semana en el culto, usted va a ser mejor cristiano que otro. Sí, y imponen eso en las iglesias. Pero imagínese que usted está 7 días y el pastor lo mira los 7 días aquí. Y gloria a Dios. Y los hermanos lo ven, gloria a Dios al hermano. Ese hermano, qué siervazo del Señor, no sale de la iglesia. Pero, hermano, no comparte con sus hijos. Tiene a la esposa por allá. La esposa no viene porque no le ha visto ningún cambio. La esposa sabe que es cristiano porque lo mira todos los días salir para la iglesia, pero realmente no, o sea, en la casa no hubo ningún cambio. Allá en el trabajo dejó de hablar malas palabras, allá en el trabajo dejó de chabacanear, dejó de ver a las compañeras de trabajo. Allá probablemente noten el cambio, pero en la casa no hubo ningún cambio. Vaya, por lo menos antes ahí venía a trabajar, ahí se estaba viendo tele, y ahora ni lo miramos en la iglesia. Ahora ni lo miramos en la casa porque solo pasa en la iglesia. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Claro, debemos anhelar estar en la casa de Dios los días que nos toca congregarnos en la casa del Señor, los días que el pueblo es convocado. Pero tampoco, porque esa es la manera de que estamos hablando, que nosotros pensamos que así vamos a agradar a Dios. Pero hay quien piensa de que por estar 7 días, 8 horas, 4 horas, los 7 días en la iglesia, y descuida a su familia, pero como está en la iglesia, le está agradando al Señor. Y ese es un error. Amén. Y hay quien enseña y hay quien cree que así es. Esos son sacrificios locos. Eso es lo que quizás porque nosotros vemos en otros y hasta comparamos, ¿verdad? Mire las sectas cómo son, pero ellos están en errores. Mire las sectas cómo son si no están ahí y todos los 7 días. Pero estamos como Jefté entonces viendo el sacrificio de los abominables. Y pensamos nosotros que esas cosas le van a agradar a Dios. Amén.
¿Cómo entendiendo, hermano? Es que lo miro bien más calladito que de costumbre. Entonces, hermanos, Dios ha establecido por medio de su palabra qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que Él quiere. Nosotros no debemos dejarnos llevar por nuestra mente, a veces nuestro corazón, nuestro sentir, salirnos de los parámetros ya establecidos para nosotros ofrecer o darle aquello que al Señor le agrada. Así debe ser. Dios tiene absolutamente todo, hermano. Desde las cosas, ¿verdad?, del templo, las cosas de nuestra familia, de nuestro trabajo, de ese entorno ahí donde nosotros nos relacionamos, interactuamos. Todo ya tiene que ser, ya está como debe ser. Una vez me dijo un hermano que él miró a un hermano que estaba platicando con un grupo de inconversos. Y entonces los inconversos estaban hablando malas palabras, pero el hermano no, ¿verdad? Entonces viene otro hermano que observaba y me dice, hermano Javier, me dice, ¿considera usted que ese hermano está haciendo bien? Como así le digo. Todo ese montón de inconversos hablando malas palabras ahí, y él ahí en medio. Yo ya le hubiera dicho, me dice, a mí me respetan porque yo soy cristiano, y yo no, adelante de mí no van a hablar malas palabras. ¿Verdad que sí? Le dije yo, ¿verdad? Entonces, son cosas que nosotros nos imaginamos, hermanos, cómo deberían de ser. Cuando yo venía, comenzando también a ir a la iglesia, mira, yo había escuchado, como es yo había escuchado, pero no de los espirituales, sino de los materialistas. Yo había escuchado que aquellos que decían, no, el Señor se merece lo mejor, pero no de aquí adentro, sino de lo material. Y entonces, claro, ¿verdad? Como yo no iba a la iglesia, yo no tenía ropa formal, yo no tenía camisas manga larga, y yo quería pues ir formal a la iglesia, a pesar de que tenía poco tiempo. Y entonces me fui para las tiendas que siempre iba, no porque yo las pagaba, porque las pagaba mi mamá. Ya cuando me tocaba pagarlas a mí, mejor dejé de ir ahí. Pero la cosa es que cuando llego, uy, hermano, mira una camisa manga larga, rayada, me la llevo, dije. Y empezó, pero si voy a usar, tengo que tener faja formal. Ya está faja, sí. Camisa, 450. Faja, 600. Yo ganaba, estoy hablándole hace como, ¿qué? 11, 12 años. Yo ganaba 6,000 lempiras, todavía valía un poco el dinero, hermano. Me pagaban 1,500 semanal, pero pagaba la moto, que tenía que guardar como 500 semanal. Y entonces, híjole, 1,050 y tengo que apartarlo de la moto. No, pero el Señor se merece lo mejor. No, me la llevo y me lo llevo. Agarré, hermano, pum, pagué. Hermano, esa semana aguanté hambre. Aguanté hambre porque y no me, todo el pisto de la semana no lo gasté en eso, pues. Y bueno, pues me aguanté porque yo había escuchado decir que el Señor se merecía lo mejor. Pero ya no pude, hermano, volver a comprar. Como le digo, mejor me retiré de esas tiendas. Pero luego yo comencé a ir leyendo la Biblia, a ir entendiendo muchas cosas, ir
entendiendo las diferencias y lo que predicaban que no era bíblico. Y entonces cuando yo me di cuenta, sí es cierto que Dios se merece lo mejor, pero no de cosas materiales, vanas, pues, o sea, es que nosotros decimos así. O sea, si alguien dijera, por ejemplo, si alguien dice, le voy a regalar 50 sillas a la iglesia, pero le quiero regalar lo mejor, porque Dios se merece lo mejor. Excelente. Pero a veces nosotros usamos ese término, Dios se merece lo mejor, pero es para nosotros mismos. Amén. A veces muchos dicen, hermano, usted tiene que darle al Señor lo mejor. Usted dé lo mejor de su ofrenda, usted dé todo lo que trajo hoy, aunque le toque aguantar hambre. Usted délo todo, porque usted, el Señor, se merece lo mejor. Pero la mayoría de las veces, ese dinero no se va a quedar en la iglesia. Se va a quedar el que está diciendo que Dios se merece lo mejor. ¿Me entiende? Entonces, ese es el problema. Y a veces nosotros decimos, voy a comprar algo porque el Señor se merece lo mejor. Me voy a comprar esta Biblia. No estoy, si usted la necesita, si tiene la capacidad, pero cuando nos extralimitamos, me voy a comprar esta Biblia que cuesta 7,000 lempiras porque Dios se merece lo mejor. Y es para usted. Entonces ahí ya no es aplicable eso. Ahí ya no es aplicable. Entonces, como les decía, nosotros escuchamos por allá algunas cosas y entonces nosotros sí, es cierto, le voy a dar este sacrificio al Señor, pero eso es lo que ofrecen muchas veces los paganos, los abominables, los incrédulos, porque ellos no saben cómo adorar. Ellos tienen sus ideas idolátricas. Hermanos, si hay gente, claro que el pueblo del Señor, ¿verdad? Debe ser fiel con sus ofrendas, pero hay gente, hay personas que ofrendan pensando que de esa manera van a agradar a Dios. Y que de esa manera, mire, en la iglesia a veces hay buenos ofrendadores, pero esos que son buenos ofrendadores no son muy obedientes. No son muy consagrados al Señor. Lo cual no debería ser así. Algunos tienen sus luchas, pero ahorita estamos con los que piensan que por ese sacrificio pueden comprar a Dios. Hermano, yo no recuerdo el nombre, pero yo les he visto, hermano. Esas estatuitas. Van y le ponen pisto, hermano. Porque así compran su milagro. Hermano, ¿y no sucede eso ahora? Llega la madre soltera ahí, hermanos, con el niño enfermito de cáncer, de leucemia. ¿Qué pasó? No, que yo vengo aquí con mi hijo, hace 5 años le detectaron leucemia, está en etapa terminal. Ok, Dios te lo puede sanar. Pero ¿cuánto estás dispuesto a darle al Señor? Amén, hermano, o solo yo he visto eso. Porque han visto a los paganos, hermano. Porque han visto a los abominables. Y piensan que de esa manera van a impresionar a Dios. Van a agradar a Dios. Entonces, y cualquier otra idea, hermanos, que nosotros veamos o se nos mete a nosotros en la mente o en el corazón, ideas locas y ideas de los paganos, de los abominables, que ofrecen a sus dioses. Dioses con D minúscula, ¿verdad?
Y a veces nosotros queremos adoptarlas. Pero, no, hermano, realmente hay que tener conocimiento de Dios. Miqueas 6, versículo 6. Amén. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová en millares de carneros o en 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito, mire cómo dice, daré mi primogénito, o sea, su hija, su hijo, lo que hizo Saúl, lo que hizo Jefté. Y muchos hermanos en el pueblo de Dios hacían esto, porque los pueblos que adoraban a Moloc, dice que hacían pasar por el fuego a sus hijos, los ofrecían a Moloc, o sea, hermanos, los quemaban vivos a los niños para ofrecérselos a Moloc. Pero entonces dice, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado que es bueno, y pide Jehová de ti solamente hacer justicia, que es guardar la palabra de Dios, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Sabe por qué muchos solo son sacrificios a veces? Porque no se quieren humillar. Quieren comprar a Dios. Quieren que Dios los respalde. Quieren que Dios los guíe. Pretenden comprar a Dios a través de sacrificio y sacrificio y sacrificio, pero no se quieren humillar ante Dios. No quieren guardar la palabra de Dios. No quieren amar misericordia. Amén. Eso es lo que sucede muchas veces. Pero nosotros debemos ser sobrios en el conocimiento de la palabra de Dios. Mire, Saúl lo guió la desesperación también, cuando miró que el pueblo se le desertaba. La desesperación de que quería derrotar a los filisteos. Jefté seguramente sentía algún tipo de inseguridad de que iba a poder derrotar a los amonitas, y ha de haber dicho, mejor me aseguro con Dios ofreciéndole un sacrificio humano. Mejor me aseguro con Dios ofreciéndole un sacrificio que impacte a Dios, dicen muchos. Que mueva el corazón de Dios, dicen uno. ¿Con cuánto vas a mover el corazón de Dios? ¿De qué manera vas a mover el corazón de Dios? Hermanos, si el corazón de Dios ya fue movido a misericordia, cuando envió a su unigénito Hijo, ese es el amor de Jehová. Ahora, ¿qué pide Él de nosotros? ¿Ah? ¿Qué pide? Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Él. Es una oración, una palabra que mueva el corazón de Dios. Hermanos, hay personas ofreciendo ayunos por razones equivocadas, con motivaciones equivocadas. Ayunos hasta de... Hermanos, quieren hasta superar a Jesús, haciendo más de 40 días de ayuno. Hay gente, hermano, mire, yo una vez conocí a alguien, hermano, dijo que no sé cuánto, no sé si era 1 mes o 2 meses en vigilia. Todas las noches, hermano. Imagínense.
Hermanos, y una vida completamente desordenada. En fornicación, hermano. En borracheras. Pero estaba en 2 meses de vigilia. Todas las noches. Romanos 12:1. Estamos terminando. Ay, nunca puedo terminar estos mensajes, hermano, pero ¿qué le vamos a hacer? Romanos 12:1. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Mire cómo dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es nuestro culto, hermano? ¿Cuál es nuestra manera de adorarle? ¿Cuál es el sacrificio? Es un sacrificio vivo, santo. Como es con nuestros propios cuerpos, nuestra propia vida, hermano, rindiéndola, ofreciéndola, humillándonos, como dice allá, ante nuestro Dios, como dice allá en Miqueas 6:8. Sigue diciendo Romanos 12:2. Mira cómo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire, no os conforméis a este siglo, no aprendan costumbres, cosas, sacrificios de los paganos y me los quieran traer a mí, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, sino que llénense del conocimiento del Altísimo, para que comprobéis, hermano, para que comprobéis, para que esté seguro cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es esto, hermano. Ya no es por nuestra mente, no es por nuestro corazón, ya no es por las cosas que nosotros oímos, aprendimos por allá. No nos debemos conformar a este siglo, o sea, nosotros dejarnos cautivar por las cosas que miramos allá afuera o escuchamos decir, sino transformando una mente renovada, un corazón, hermanos, limpio, un corazón que ha sido limpiado. Hermanos, y la renovación dice de vuestro entendimiento. Así vamos a estar seguros de que todo sentir, hermanos, de aquello que vamos a ofrendar al Señor. Mire, ya se nos hablaba de sacrificio. Aquí es ofrenda, porque allá, ¿verdad?, se pretendía de alguna manera, y algunos sacrificios cubrían, ¿verdad?, los pecados. Pero aquí, hermanos, los pecados ya fueron cubiertos por la sangre de Cristo. Amén. Ahora lo que nosotros, en un sentir de darle algo al Señor, es una ofrenda. Amén. Si nosotros decimos vamos a ayunar, pero ¿qué vamos a ayunar? Por nosotros mismos, hermano. A manera de una ofrenda. Si vamos a darle algo al Señor, algo a la obra, algo al ministerio, compartir con el hermano, a compartir con el necesitado, con el pobre, esa manera de una ofrenda es a través o por medio ahora de la fe que nosotros hacemos aquello. Obviamente que, hermanos, dice la Escritura que el que siembra, ¿verdad?, va a recoger. Obviamente, hermanos, que el que se esté despojando en algún momento va a recibir. Eso está escrito ya. Pero que no pensemos que de esa manera es que Dios va a estar a nuestros pies y nos va a estar aprobando todo. Alguien va a pensar de que de esa manera le va a agradar más al Señor, o que porque lo hace o hace de esta manera va a ser mejor
mejor siervo que otro. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Amén. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios, ¿qué? Espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, primero acercándonos a Él, piedra viva. Para nosotros, lo que la desecharon, desechada por algunos hombres, pero para nosotros, escogida y preciosa. Y entonces ahora nosotros también, que venimos a ser piedras vivas, seamos edificados como casa espiritual. ¿Por medio de qué? La palabra, del conocimiento de Dios, y sacerdocio santo, porque fuimos escogidos por Dios. Amén, hermanos. Y entonces podamos ofrecer sacrificios espirituales. Ahora los sacrificios son espirituales. Y que estos sean agradables, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, así es esto, hermano. Ya no locamente, ya no por nuestra mente. Hermanos, nuestra mente muchas veces se hincha a lo carnal. ¿Cómo de una mente carnal vamos a ofrecer nosotros sacrificios aceptables a Dios? No se puede. No hay manera. Si no es, como dice aquí también cuando acabamos de leer en 1 Pedro 2:5, por medio de Jesucristo. Porque, hermanos, Él es el sacrificio perfecto. Amén. Amén, hermanos. Él es el sacrificio perfecto. Por decirlo así, ya ningún sacrificio, diciéndolo así, en cuestiones de salvación y redención, ya ningún sacrificio, hermano, de nosotros es necesario, porque Él es el sacrificio perfecto. Con un solo sacrificio bastó. Entonces ahora esos sacrificios son espirituales, son por medio de la fe. No son conforme a este siglo, no son conforme a las enseñanzas, rudimentos de este siglo, de este mundo, sino que tiene que ser por medio de la renovación, de la transformación y de la renovación de nuestro entendimiento, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que realmente de Dios va a ser aprobado? Que nosotros le vamos a dar, que nosotros le vamos a ofrecer. Porque veíamos allá atrás, hermanos, si alguien, no, pues sí, ¿qué pasa? Si hubo un sacrificio, pues, o no fue aceptable o no, pero el problema es que miramos allá atrás también, que traen consecuencias. Que hay consecuencias, allá como en Saúl, de no seguir el lineamiento, de salirse de lo establecido. En Jefté, por imitar a los paganos. Entonces recordemos que nosotros, en el Señor, de todo lo que nosotros hacemos, si lo hicimos bien, pues vamos a ver la mano de Dios manifiesta en nuestra vida. Y si lo hicimos mal, vamos a pagar las consecuencias. No porque Dios nos va a castigar. No, es simplemente por no seguir, hermanos, los lineamientos. Vienen consecuencias. Sabemos que a todos, hermanos, las cosas que nosotros hacemos y nos equivocamos, hay errores,
Y uno dice así, ¿verdad? No, pues de los errores se aprende. Sí, es cierto. Terminamos aprendiendo. Pero ¿qué sucede? Hay consecuencias. ¿O no? Claro que las hay. Entonces, eso es lo que Dios trata de prevernos. Hermanos, qué hermoso de Dios que Él quiere ver el propósito de Él, hermanos, en su vida, pero que ese llamado, hermanos, usted vaya caminando, vaya avanzando, ese propósito vaya teniendo forma cada vez más. Pero tenemos que tener cuidado de esto. Sigamos solamente los lineamientos. No creamos nosotros que por querer acelerar algo, por querer acelerar aquel proceso, nosotros vamos a actuar locamente. Que por querer acelerar aquella respuesta de Dios, hermanos, vamos a hacer cosas que en vez de agradarle a Dios, más bien le van a desagradar, no la va a aprobar. Y que a la larga, más bien, hermanos, van a tener consecuencias. Y van a obstaculizar. Mire Saúl, ¿qué pasó? Si hubieras hecho conforme al mandamiento de Jehová, Él hubiera establecido tu reino. Pero no lo hizo, hermano. Tuvo Dios que levantar a David, y sobre David fue establecido, hermano, su reino. A él se le dio la promesa de la descendencia de Jesucristo en la carne, ¿verdad? De Jesús. Y que su casa permanecería para siempre, el reinado sobre su hijo sería para siempre. Eso hubiese podido ser para Saúl, pero no lo fue. Porque desobedeció. Antes de Saúl, ¿quién desobedeció? El pueblo. Porque el pueblo quería rey. Decían ellos, como todas las naciones. El pueblo pide rey y le dice, ya no queremos ser gobernados por jueces ni profetas, queremos ser gobernados por reyes. Te vamos a obedecer a ti, Dios, pero por medio de un rey. Y tu acado era escogido conforme a la voluntad de Dios. Eso significa. ¿Hemos entendido, hermanos, el mensaje en esta mañana? Gloria a Jesús. Le voy a pedir que se ponga de pie entonces y vamos a orar.